A sanción presidencial pasó la Ley Ángel, una iniciativa que endurece las sanciones contra el maltrato animal y fortalece los mecanismos de prevención en torno a este flagelo. La ley debe su nombre a un perro que fue víctima de un brutal caso de maltrato, lo que impulsó un movimiento ciudadano legislativo en favor de mayores garantías para la protección de los animales. Para conocer los cambios más relevantes incorporados en esta normatividad, saludo a la senadora Andrea Padilla, autora y promotora de esta iniciativa. Senadora Padilla, buenas tardes y bienvenida a TV Agronoticias. Muchas gracias, Claudia, por esta invitación. Senadora, esta ley contempla medidas penales más fuertes o contundentes por maltrato animal. ¿Qué establece la nueva norma en este sentido? Claudia, muy importante porque lo que logramos con la Ley Ángel es fortalecer la capacidad institucional de reacción frente a las conductas, digamos, más lesivas contra los animales. Entonces, en materia penal, lo que estamos haciendo es un aumento de las penas. Hoy el delito es excarcelable porque lo máximo que da son 3 años para los casos más graves, de manera que ninguna persona va a ir a la cárcel por este delito. Entonces, Ley Ángel lo que hace es aumentar el tiempo de la pena, de manera que cuando se le cause la muerte sea entre 32 y 56 meses y cuando se le causen lesiones graves sea entre 20 y 48 meses. Un tiempo que podrá aumentar incluso hasta los 6 años cuando medien agravantes como el abuso sexual, como la producción de pornografía y de circulación de material, digamos, en video sobre violencia contra los animales, cuando el animal sea utilizado en el marco de la violencia vicaria, que es la violencia que se ejerce contra la pareja, digamos, de la intimidación o el sometimiento, es decir, que si un animal es utilizado para someter a la pareja, pues será un agravante, o cuando la violencia se dé en el contexto de una actividad económica. También aumentan las multas. Antes la básica era de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con la ley Ángel esa mínima aumenta a 15, entre 15 y 30 cuando se le causen lesiones graves y entre 30 y 60 cuando la consecuencia sea la muerte. Creamos también nuevas penas accesorias, como por ejemplo la prohibición de que una persona condenada pueda volver a tener animales en un periodo hasta por el doble de la pena, y aumentamos la inhabilidad que ya existe, que hoy es de 1 a 3 años para ejercer profesión u oficio relacionado con animales, nos aumentamos de 2 a 5 años. Eso en materia penal. En ocasiones, en las redes sociales circulan videos de mascotas presuntamente maltratadas dentro de sus hogares. Entiendo que la ley tiene un ítem de medidas policivas para estos casos. ¿Cómo se organizó este aspecto en la Ley Ángel? Así es, muy importante, Claudia, porque la mayoría de los casos que denuncia la gente son de trámite policivo, porque se considera que no son, digamos, conductas que menoscaban de manera grave o permanente la vida de un animal. Entonces, en estos casos, lo que estamos haciendo es, primero, crear un procedimiento policivo sancionatorio muy ágil, que, digamos, un proceso que antes podía ser de 2 años mientras, digamos, se resolvía la situación legal del animal. Ahora va a ser un proceso muy expedito, porque se crea un proceso, se llama abreviado para maltrato animal. Facultamos a la policía para que pueda ingresar en domicilio cuando hay certeza de que la vida del animal está en peligro por consecuencia de una conducta violenta, que es muy importante, Claudia, porque hoy hay casos en los que existe la evidencia, pero si el propietario o quien habita el predio no permite el ingreso de la policía, pues no hay nada que hacer. Entonces nosotros estamos facultando a la policía para que ingrese, entendiendo que hay un bien, digamos, de superior jerarquía, que es la vida de un ser sintiente. Y bueno, en general, digamos, todo el tema policivo se organiza, la capacitación de inspectores de policía está allí establecida también dentro de la Ley Ángel, igual que la capacitación de fiscales, jueces y personeros municipales. Y también se aumentan las multas, es decir, estas multas que mencioné antes, de 15 a 30 y de 30 a 60, son multas también para el tema policivo. Senadora, en la ley no todo es sanción. Desde el Congreso de la República se incluye un aspecto importante en materia de pedagogía y capacitación. ¿Cuáles son los puntos más relevantes?
Bueno, en materia pedagógica es muy importante porque, como tú bien lo dices, Claudia, no todos los casos son para la cárcel o, bueno, en fin. Entonces, en el caso de maltrato leve, cuando a la persona se le sancione, por ejemplo, con una multa, la persona, si no tiene capacidad de pago o por decisión propia, podrá conmutar esa multa o digamos, pagar esa multa asistiendo a un curso pedagógico sobre protección, respeto, bienestar de los animales. Es lo mismo que hoy existe, por ejemplo, en materia de tránsito. Entonces, hay una multa que la persona puede o no pagar asistiendo al curso de pedagogía sobre, en fin, movilidad correcta. Entonces, en este caso también existe esa posibilidad pedagógica y la capacitación. Esto es, pero mega importante, porque si no tenemos capacitados y sensibilizados a los jueces, a los fiscales, a los inspectores de policía, pues la norma se va a quebrar en algún punto, porque no se va a operar, no se va a implementar y la norma, digamos, muere en su aplicación. También se tendrán que capacitar los personeros municipales porque son los llamados a velar por los derechos de los ciudadanos cuando, por ejemplo, un fiscal no le quiera recibir o un inspector de policía no le quiera recibir la denuncia a un ciudadano. Ahí entra la personería a garantizar el cumplimiento de los derechos y si no tenemos un personero capacitado, pues lo mismo, vamos a tener un quiebre en la norma. Agradecemos a la senadora Andrea Padilla por su tiempo para TV Agronoticias. Muchísimas gracias, Claudia. Un fuerte abrazo.